Así es que eso me indica que habrá luz, habrá entendimiento, y por el momento pues lo que salta por el Espíritu Santo a mi corazón, yo lo vierto con usted con la finalidad de que eso pueda ayudarnos, madurarnos un poco, o que nos aporte a nuestra vida espiritual, de tal manera que nosotros podamos ser hoy mejor que ayer y mañana mejores que lo que somos hoy. Por eso es inagotable conocer de todo lo que realmente Dios es en su esplendor. En esta mañana yo quiero leer algunos versos bíblicos, iniciando con una lectura bíblica. Vamos a estar en la Nueva Traducción Viviente. Voy a mencionar 2 libros del Antiguo Testamento. Aproximadamente van a ser entre 2 libros, unos 6 versículos que vamos a leer. Luego yo quiero leerle una introducción que tengo acá para seguir desarrollándole el pensamiento de esta mañana, que tiene que ver mucho definitivamente con la bondad de Dios y su efecto con la gente que muestra humildad. Es impresionante lo que acabo de entender con el tema de la bondad de Dios. Sin embargo, como le dije hace un rato, cuando veo toda la trayectoria de los mensajes que he estado trayendo acerca de la bondad, en cada mensaje es como un destello de luz, que cuando viene el próximo entiendo mejor lo que el Señor nos estuvo diciendo y nos afianza más a un propósito real. Para resumirle un poco, antes de entrar a los versos bíblicos que son en Isaías 57:15, hijo, el primero. De hecho, la semana pasada estuve diciéndoles desde este lugar que la bondad de Dios, el clímax de conocer la bondad de Dios es para que nosotros podamos resplandecer en gratitud a Dios. En gratitud a Dios, que se debe transferir o se debe transmitir gratitud a la gente, gratitud a la iglesia, gratitud en el entorno donde Dios te coloca, gratitud en el lugar donde tú te mueves, porque todo lo que tú estás haciendo para el Señor es el resultado de lo mucho que Dios ha hecho por ti. Y como bien se dijo esta mañana, usted y yo no podríamos pagar nada en lo absoluto, ni aún dando mi vida completa, con todo lo que pueda dar, podré pagarle la bondad de Dios solo por haberme salvado del lugar donde yo estaba destinado a ir. Entonces, apela a la gratitud. Sin embargo, también no solo apela a la gratitud del hombre para poder comprender y accionar en buenas obras, sino que también veo que el tema de la bondad de Dios no solo habla de Dios, sino también habla de leyes espirituales que desatan su bondad para la humanidad. Muy bien, quiero recordarle que hay una bondad general para todos los seres humanos. Dice la Biblia, de acuerdo a lo que leímos, que el sol sale para buenos y sale para malos. Esa es la bondad general. El sol está saliendo para usted, que es bonito, lindo, precioso, nueva creación en Dios, pero también está saliendo para el criminal que está cometiendo posiblemente ahora mismo un delito grave. El sol está saliendo para él. Entonces, esa es la bondad general. Pero también les decía de que yo no quiero vivir en esa bondad general. Yo quiero vivir en la bondad que hay para hijos de Dios, que es una bondad que se va a manifestar y se va a explayar con más, diríamos nosotros de esta manera, con más abundancia, con mayor grado de acentuación, de amor y de honra. Y yo quiero tratar de hilar esto muy delgado, porque algunos de nosotros hemos aprendido que de verdad que Dios no altera su amor por nadie, ya sea por lo que haga o lo que no haga. Dios los ama a todos, pero no podemos negar que la bondad de Dios o las virtudes de Dios solo se manifiestan cuando hay elementos correctos que atraen su bondad y que atraen su bendición. Eso no podemos negarlo, ya que el ser humano, al no aprovecharse de dichas virtudes de Dios, cuando usted analiza la condición en la conducta del individuo, del por qué no analiza, no es porque Dios dejó de amarlo, no es porque Dios deja de ser bondadoso, es porque la persona en alguna forma u otra ha quebrantado algún principio, que ese principio no le permite accesar a lo que ya Dios es. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien.
Sin embargo, hoy el punto que toca para esta mañana, de acuerdo a lo que el Señor nos da, es que la bondad de Dios, como ya lo hemos tenido por evidencia, siempre estará a nuestro favor. Oído precioso, estará a nuestro favor. Pero la activación de los beneficios de su bondad tienen que ver también con la característica de un corazón que yo confío en el Señor, que usted y yo estemos anclados a ese tipo de perfil. Veamos cuál es ese corazón que puede recibir a gran magnitud de su bondad. No de la bondad general, sino de la bondad que existe para hijos de Dios. Isaías 57:15, nueva traducción viviente. Padre, gracias y llévanos en este camino de fe. Mire lo que dice: el alto y majestuoso que vive en la eternidad, ya sabe quién es, está hablando del Padre, Dios, dice, es santo. Y Él dice, yo vivo en un lugar alto y santo. Pero mira ahora, ¿quiénes son los que rodean a Dios y quiénes son los que se pueden acercar a Dios de acuerdo a este verso? Dice, yo vivo en un lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y, ¿cómo dice? Y humildes. Restauro, mira, restauro el espíritu destrozado, pero fíjate, del humilde. Dios no dice restauro el espíritu que está quebrantado de cualquiera. No. O sea, por eso les digo que cuando uno empieza a entender el corazón del Padre, ya uno no puede, palabras como esta, Dios tiene control de todas las cosas. Palabras como esa usted tiene que saber definirlas, porque no todas las cosas están al control de Dios, aunque Dios no se le escapa nada, pero eso no significa que cosas malas que te ocurran a ti fueron el control de Dios para ti. Amén. Esto yo le he hablado muchísimo. Hay gente muy linda que dice Dios tiene el control del mundo. Yo digo, no, si Dios tuviera el control del mundo, te aseguro que este mundo no estaría como está. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que saber entender el corazón de nuestro Padre. Para eso el Espíritu Santo nos da de su interior, de lo que Él es, mora en su interior y nos los trae a través de su palabra, de enseñanzas, de hombres de Dios, que podamos todos juntos entender cuál es el corazón de mi... Mire, por ejemplo, yo, Vladimir Stanley, pastor de New Creation, yo sé a lo que a mi papá le gusta, pero también sé lo que a él no le gusta. La pregunta mía es, ¿usted como hijo de Dios sabe lo que a su papá le gusta? ¿Sabe lo que no le gusta? Amén. Usted lo tuvo que ver en la palabra. Usted no puede decir que en lo general dice, no, Dios igual le gusta todo. No, hay cosas que usted aprendió a definir. Entonces, dentro de la bondad de Dios, no se deje llevar solo por la pinta de que la bondad de Dios, como todo es amor, como todo es bondad, Dios está dispuesto a pasar por alto lo que sea. No, precioso. No. Hay cosas que nosotros como hijos maduros, para sacar beneficio de su bondad, para sacar beneficio de la eternidad, para sacar beneficio aquí en la tierra de todo lo que Dios es, que ya eso ya está claro que Él es, aunque usted y yo no lo hagamos, Él sigue siendo así, pero para efecto de mi beneficio, Vladimir Stanley, New Creation, todos los hijos de Dios, necesitamos ese perfil para que la bondad de Dios y todo lo que Dios es se manifieste con más eficacia en nuestra vida. Esa es nuestra lucha continua. Veamos el verso otra vez. El alto y majestuoso que vive en la eternidad, dice el Señor, yo vivo en un lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humildes. Fíjate, restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Siempre usted va a ver, está viendo a Dios dispuesto a hacerlo todo, de manifestar su bondad en todo, pero a la vez está apelando a un corazón que pueda recibir y entender de que ese todo que Dios está dispuesto a manifestar provienen de Dios, pero usted necesita un ingrediente que en este caso se llama humildad. Diga humildad. Vaya conmigo al Salmo 25:8. Salmo 25:8. Mire lo que dice ahí. Vamos a leerlo hasta el 10. Luego le leo lo demás. Vamos a ver, Salmo 25:8. Vamos a leerlo hasta el 10. Y por favor, présteme toda su atención. El Señor es bueno. Vamos, dígalo fuerte. El Señor es bueno. Mira lo que dice. Y hace lo correcto
O sea, nunca esperes de Dios hacer algo incorrecto. Nunca. Conozca a su papá. Hace lo correcto. Le muestra el buen camino a los que andan descarriados. Ahora, si usted no lee estos en el contexto, usted puede decir, pastor, vio a los descarriados. O sea, que uno está descarriado y le muestra el camino. Sí, pero no todo descarriado va a ver el camino, va a tener la humildad de reconocer que está mal y devolverse. Porque ahora en el verso que sigue usted se va a dar cuenta que Él atrae y endereza el camino de los descarriados, pero descarriados que reconocen que están descarriados. Veamos el verso. Otra vez, leo para usted. Mire lo que dice. Le muestra el buen camino a los que andan descarriados. Verso 9. Verso 9. Y guía a los humildes para que hagan lo correcto y les enseña su camino. Así que este descarriado tiene, a ver fuerte, tiene humildad. Por eso no cualquier descarriado puede agarrarse de este verso si no tiene el elemento humildad. ¿Alguien dice amén? Humildad. Bien, vamos bien. Le enseña su camino. Deme el verso 10, precioso. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable, diga bondad. Dice a todos los que obedecen su pacto y cumplen su exigencia. En este caso sería lo que Dios dice, que para un hijo ya no es exigencia, porque un hijo está dispuesto a obedecer. Exigencia es para aquel que no está de acuerdo con algo. Hay que exigirle eso. Dios tendría que exigirle. Pero como Dios no está en el negocio de estar exigiendo, ya que nosotros estamos donde decidimos estar y Dios trabaja con la voluntad del hombre, alguien dice aleluya. Entonces Dios no tiene que exigirle a un hijo que realmente tiene humildad para ser corregido en el camino que me va a llevar a la eternidad. Muy bien. Creo que hasta ese punto, leyendo estos aproximadamente 8 o 6 versículos, creo que usted ya debe estar palpando por el Espíritu Santo en su corazón que la bondad de Dios solamente tiene capacidad de operar en gente humilde. Bien, entonces diría yo de esta manera: la bondad de Dios es uno de los rasgos más asombrosos de su naturaleza divina. Eso usted lo sabe y yo lo sé, lo tenemos clarito. Aún desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las Escrituras nos revelan a un Dios, a un Padre que no necesariamente se manifiesta solo como bueno, sino que actúa con bondad de manera constante y perfecta hacia toda la creación. ¿Quiénes son los que sacan beneficio de esa toda creación? Aquellos que reconocen la bondad de Dios con humildad. Sin embargo, esta bondad, aquí es donde viene el crecimiento para nosotros los hijos de Dios. Esta bondad, ¿cuál bondad? La bondad de Dios, no la general, sino la bondad de Dios que se va a manifestar a sus hijos, no se experimenta igual para todos. Ahora, ¿cuál es el ingrediente que hace acepción de bondad de Dios? Es el corazón humilde. Amén. Dios no hace acepción de personas. Para todos está el mismo nivel de bondad. Pero la acepción de la manifestación de la bondad está en el tipo de pensamiento y corazón del individuo. Si el individuo es humilde, la bondad de Dios se manifiesta de forma general. Al lado suyo, con todo respeto, pudiera estar una persona humilde y una persona orgullosa. Sin embargo, la bondad de Dios está para los dos igual. El que la recibe es el humilde. El orgulloso no va a recibir bondad de Dios. Su actitud le está alejándose de los beneficios de la bondad de Dios. Dios sigue siendo un Dios bondadoso. ¿Alguien dice amén? Por favor, para beneficio de todos nosotros, dígale al que está al lado: tú y yo somos gente humilde. Amén, somos gente humilde. Muy bien. Entonces dice, la bondad de Dios no se experimenta a igual para todos. Hay un principio, y me gusta esta palabra principio porque para mí se le llama ley espiritual. Recuerde que una de las cosas que usted va a oír desde esta casa, si usted ha estado conmigo y va a seguir durante todo el tiempo que Dios lo tenga aquí, usted va a escuchar de este servidor que el Señor no opera por arbitrariedades. El Señor opera por principios. Él opera por principios. Los hijos de Dios nos manejamos por principios. Por eso los principios son los conceptos que tiene Dios como valor
para manifestarse a la humanidad. En el mundo, en este mundo que conozco yo, de profundo y bastante amplio acerca de lo que le llaman la teología, usa una palabra que se llama antropoformismo, donde ellos dicen que Dios no es necesariamente como usted lo ve en la Escritura, cuando dice yo tengo amor, que Dios no es que tiene amor, sino es una forma de manifestarse de la forma abstracta de Dios para que el hombre entienda. Eso le llaman por favor, búsqueme esa palabrita. Búsqueme la palabra y me la enseñan, porque tengo que saber decirla. Tengo que aprender a decir las cosas bien. Gracias, Espíritu Santo. Búsqueme la palabra, yo lo voy a leer. Ellos dicen que esa frase está tratando de decir de que Dios no es lo que la Biblia dice que Dios ve el corazón de los hombres, que Dios no es que lo está viendo, sino que es una manera en que el hombre entienda de que Dios ve, pero en realidad que Dios no tiene ojos. ¿Lo tiene, hija? Deme para leerlo. Yo quiero leerlo. Antropomorfismo. Esto me lo aprendo hoy, que me lo aprendo. Es una plana que voy a hacer esta palabra. Antropomorfismo. Eso mismo. Me lo voy a aprender. Le prometo que la otra semana lo tengo como que si estuviera hablando inglés. Antropomorfismo. ¿Sabe por qué? Cuando usted habla en lenguas, hay algo en su dialecto, en su lenguaje, que le facilita, porque a veces los músculos necesitan ser sueltos, y hablar en lenguas ayuda, hermano, en todo aspecto, natural y físico y espiritual. Entiéndamelo, por favor. Fíjese lo que acaba de ocurrir. Antropomorfismo. Padre Santo. Ramashaya Makaya. El Señor diciéndome: no, yo no quiero que me hagas la tarea, quiero que estés conmigo un rato más. Igual, voy a sacar tiempo para Él. Entonces, en esta disciplina de este estudio que usan para estudiar las cosas de Dios, dan a entender de que Dios no tiene emociones, que Dios que es un método o una forma en la que Dios, la Biblia manifiesta a Dios para que el hombre entienda un poco, pero que Dios no es eso, que como que ellos sienten que si uno piensa así, que uno está limitando a Dios. La verdad, no sé cómo lo encajan, me gustaría estudiar, pero como no es de mi interés, sino yo quiero ver lo que la Biblia dice de Dios, porque siento que Dios ve mi corazón, que Dios ve mi vida, que Dios lee mis pensamientos, que Dios me ama, que Dios me cuida, que Dios me provee, que Dios tiene bondad, que son cualidades prácticamente intrínsecas de una persona, aunque no sea de carne y hueso. Y a nadie yo le estoy discutiendo que Dios tiene carne y hueso. Yo entiendo que Dios es un ser espiritual, pero tampoco puedo verlo como una bola de luz. No voy a ver a Dios como una bola de luz o como algo abstracto, que una nube, y cuando vea la nube una voz salga: oh, yo soy. Mire, hermano, Dios dijo en su palabra que yo me parezco a Él. Dice: hagamos al hombre y semejanza. Entonces, obvio, Dios no es carne, pero tiene una personalidad. Yo tengo un cuerpo espiritual. Bueno, hoy no es el tema de eso. Esta bondad no se experimenta a todos por igual. Hay un principio, hay una ley espiritual que se repite a lo largo de las Escrituras. Ley de siembra y cosecha. La ley de Dios, de que para ver algo que Él quiso, Él tuvo que sembrar a su hijo. El jueves estuvimos hablando que Dios, para tener una cosecha de hijos, Él pudo, escúcheme bien, Dios pudo haber hecho toda la humanidad de un solo golpe. Él pudo haber hecho a los franceses, a los italianos, a los panameños, a todas las etnias de un solo golpe. Haber llenado él solito la tierra sin necesidad de que se procreara alguien. Pero no lo hizo así, porque Dios se rige de principios. ¿Qué hizo Dios? Dios hizo una semilla llamada Adán. ¿Por qué, pastor? Él es una semilla. Porque Adán
era hijo de Dios. Y la palabra hijo es simiente de Dios. Y la palabra simiente viene del original semen, espermatos, que es semen. Ay, pastor, eso es... No. Oiga, si un profesor de ciencia no tiene temor para decir cosas que no debería decir en clases de niños, ¿por qué yo debo tener temor de decirles cosas espirituales que son la verdad de Dios? El espermato de Dios o la semilla de Dios fue Adán. Ahora, ¿qué hizo Dios para tener una familia? Dios sembró a Adán en la tierra. Lo que sucedió fue que la semilla llamada Adán se corrompió. Y Dios empieza a darse cuenta que lo que se está manifestando sobre la tierra no son semillas de Él, las que Él quería, sino semillas corrompidas. Por eso entonces usted ve el postrer Adán, que es el último, no es el segundo, perdóneme, no es el segundo Adán, no lea así, no diga segundo porque da a entender que puede haber un tercero, es el postrer y el último Adán. El último Adán también se sembró en esta tierra porque fue simiente de Dios, semilla de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Ocupó una ley espiritual que para alcanzar a hijos de Dios espiritualmente salvados, Él necesitó también sembrar una semilla. ¿Y dónde la sembró? En el Gólgota. Ahí Jesús murió, se sembró, fue enterrado literalmente también en las profundidades del infierno y también en la tumba. ¿Para qué? Para que posteriormente brotara una numerosa cantidad de hijos como el resultado del fruto de la siembra de Jesús. ¿Alguien dice aleluya? Entonces, quiero mostrarle a través de todo lo que acabo de decirle que la bondad de Dios y todo lo que Dios es trabaja por principios. Dios no trabaja al azar, ni trabaja porque usted sea bonito, o porque usted esté triste, o porque usted esté alegre, o porque usted se porte bien o porque se porte mal. Siempre Dios trabaja con, a ver, dígamelo fuerte, siempre Dios trabaja con principios. Y la bondad de Dios, la bondad que usted oye, que Dios es bueno y que realmente lo es, opera, se manifiesta a través de principios. Esta bondad no se experimenta igual para todos. Hay un principio espiritual que se repite a lo largo de las Escrituras. Los humildes encuentran en Dios un refugio. ¿Quiénes encuentran en refugio en Dios? Los humildes. ¿Quién es un humilde? El que reconoce que tal cosa, tal situación no la puede manejar, necesita a Dios. Entonces, ese tipo de persona que tiene ese tipo de pensamiento y que tiene ese tipo de actitud, la bondad de Dios se desplaya generosamente para él. Amén. No, esa amén está como medio tibio. Amén. Amén. Esta bondad de Dios que se manifiesta al humilde es donde se encuentra un refugio, una fuente de consuelo y una provisión incomparable que transforma la vida del individuo que está realmente reconociendo que necesita una intervención divina para su vida. En contraste con los valores que hoy en día usted ve en el mundo, en nuestra sociedad, y aún que ha trastocado muchos sesgos de nuestras familias y aún de nuestros pensamientos, de los cuales todos los días tenemos que echar fuera. Porque si usted todos los días no echa fuera un pensamiento que quiere traer orgullo o autosuficiencia, pues entérese que si todos los días Satanás está dispuesto a querer sacar de lo que le trae vida a usted, que es la palabra de Dios, para poner palabras de Él. En contraste con los valores que usted ve que hay en este mundo, como la autosuficiencia y el orgullo, la humildad, escuche bien, hijo de New Creation, hijo de Dios, la humildad es la única llave que abre puertas a las riquezas de la bondad divina. No hay otra. No hay manera. Si usted quiere vivir, si usted desea vivir de todo lo que Dios provee, de toda palabra que sale de la boca de Dios, usted debe comprender eso que usted está diciendo, que usted quiere vivir con un corazón humilde, obedeciendo y atendiendo al llamado de Dios en todas las áreas de mi vida. Ese tipo de persona que tiene ese tipo de pensamientos, humildad, es el que puede explayar toda la bondad de Dios. Y no es que Dios lo mira y como dice, a este sí, no, sino que todo lo que ya Dios de forma en Cristo Jesús, sin límites, que ya está en Cristo Jesús, solamente tienen acceso a aquellos que tenemos. La humildad es la llave que abre la bondad de Dios.
Podemos tener dos personas y las dos personas pueden tener un mismo problema. Créeme que si uno es orgulloso para decir yo lo resuelvo en mi propia justicia y el otro dice yo necesito a Dios, el único que va a ver la bondad de Dios manifestada es el humilde. Y alguien me dijo por ahí, y un orgulloso también puede ver que se le resuelve el problema. Claro que sí, pero lo va a hacer en su propia fuerza, en su propia justicia, y va a tener su propio resultado y se va a tomar su propio crédito. El humilde no, el humilde va a decir esto es por la gracia de Dios. Es la diferencia. Al final del camino después se recogerá el trigo de la cizaña. Eso va a ocurrir, créame que va a ocurrir. La humildad es la llave que abre la puerta de las riquezas a la bondad divina. Por eso es importante conocer de su bondad, que Él es bueno. Ser humilde no significa pasar menos o pensar menos que de uno mismo. Siempre hemos hablado, desde que llegué a este lugar con esta comisión de esta palabra, he dicho que humildad no es tener los zapatos más rotos del barrio. No es que tú empieces o que tú digas, no, es que yo vivo en una casa donde nada más hay hoja de zinc a las paredes y que llueve más adentro que afuera. Eso no es humildad, eso es una necesidad que si eres humilde para reconocer la dependencia de Dios, todo eso se va a resolver. Humildad es reconocer en el estado donde te encuentras que necesitas a Dios. Y puedes ser la persona más millonaria de New Creation, pero vas a necesitar decir todo esto es por la gracia de Dios. No hay problema por eso. Créeme que vas a seguir teniendo mucho más de lo que imaginas y alcanzas. Podríamos decir entonces, ser humilde no significa pensar menos de uno mismo. No, en absoluto. Eso se llama falsa humildad. Sino reconocer nuestra identidad. En primer lugar, quienes somos con Dios y nuestra dependencia, aclaro, total para Dios. Total. Por alguna razón tenemos un padre, quiero que lo sepa, que no le gusta hijos independientes de él. Esto he estado madurándolo porque sobre todo los que somos mayores de 35, que ya tenemos una familia, que ya tenemos muchos años de depender de nuestros trabajos y nuestras habilidades, en algunas ocasiones como que queremos sacar a Dios de la ecuación. Y quiero decirle, usted puede llegar a tener 140 años y usted va a necesitar de Dios como un niño chiquito. Nunca se le olvide eso. Sobre todo los que vamos más arriba, ¿no? Y que ya vamos conociendo un poquito más. Entre más yo conozco de la bondad de Dios, más pequeño me hago delante de Él. Porque reconozco que de verdad su bondad me ha hecho ver que sin Él yo no puedo hacer absolutamente nada. Ni siquiera tener la capacidad de oír un mensaje como este. Sin Él, sin su ayuda. Entonces, ser humilde no significa pensar menos de uno mismo, sino reconocer nuestra dependencia total de Dios, confiando en que Él tiene el poder para suplir cada necesidad y sanar nuestras heridas, de acuerdo a su bondad. En esta disposición de corazón, la bondad de Dios no solo se revela, no solo se manifiesta, sino que también tiene la capacidad de operar activamente, hermano. Por eso le digo que la bondad de Dios para los hijos es un asunto continuo, que está para disponerse diario. La misma bondad que te sostuvo ayer te va a sostener hoy. Amén. La misma bondad que te dio la fuerza ayer para estar en el tranque y no perder tu buen carácter en Cristo es la que te va a sostener mañana cuando tengas que ir al banco a hacer la fila otra vez. Alguien dice aleluya. Sobre todo en esta temporada. Esta disposición del corazón. En esta disposición del corazón, la bondad de Dios no solo se revela, sino que opera activamente, renovando vidas y fortaleciendo nuestras almas. ¿Cuál es mi deseo en esta mañana? Que reflexionemos sobre cómo la humildad permite que la bondad de Dios transforme nuestra vida de manera práctica y profunda. De hecho, está ocurriendo. A la medida que yo conozco más de su bondad, yo estoy creciendo, estoy madurando en Él, estoy aprendiendo a ver lo que yo no veía antes. Y eso me va a llevar a equivocarme menos, a hablar con más sabiduría y no con rapidez. Mire, en la ligereza de las palabras usted puede cometer pecados. Es mejor poner nuestra alma al control de todos los sentidos espirituales para que lo que salga de nuestra boca sea para edificación a nuestros oyentes. Y no solo lo hablo en la iglesia, lo hablo también afuera.
veremos cómo esta virtud de Dios, en este caso la bondad, pero la virtud de la humildad, nos abre camino para recibir. Y recibir no es algo que se te imparte del cielo, sino lo aclaro, es la manifestación de la gracia y dirección a favor de Dios en los momentos más críticos de nuestra vida. ¿De qué vale que yo tenga bondad de Dios para todas las cosas y el día que la necesito no la puedo tener? No puedo accesarla. Se requiere humildad, precioso. Se va a requerir humildad. Míreme a los ojos, míreme bien, que no se olvide mi rostro, mucho menos esta palabra. Se requiere de su humildad para usted activar la gracia de Dios, para usted activar la bondad de Dios. Se requiere humildad para usted recibir los beneficios de la bondad de Dios. Y ya le dije lo que significa humildad. La humildad es la puerta que nos abre para la bondad de Dios. La humildad es el principio fundamental a través del cual la bondad de Dios opera. Esto es una base. Es como la fe. Dice que la fe es lo que trae del mundo espiritual al mundo natural. Lo de Dios, ¿o no? ¿Ha aprendido eso, verdad? La fe, ¿qué es? Algunos decimos es la divisa del cielo. Es con lo que usted hace el súper, la tarjeta de crédito para usted traerlo del cielo a la tierra. En la fe es creer. Sin embargo, usted sabe que la fe tiene una base. No todo el que dice creo recibe. Porque la base de la fe es el amor. Es el amor. Si usted no está fundamentado en el amor de Dios, su fe es vana. Va a pedir para usted y no para nada más. Y por eso a lo mejor Santiago dice: pedid y no recibís, porque pedís mal. Y después te dice: ¿por qué pides mal? ¿Por qué pides mal? Porque pides para tu propio deleite. Entonces, esa fe no va a responder, aunque sea fe de Dios. Alguien dice aleluya. ¿Por qué? Porque esa fe tiene que estar fundamentada en el amor. Por eso le llamo leyes espirituales. ¿Cuántos tenemos leyes espirituales? Claro, precioso. Qué bueno, eso significa que usted está creciendo. La humildad es el principio fundamental a través del cual la bondad de Dios se manifiesta o opera. Es la bondad, es la humildad. Donde hay humildad, la bondad de Dios no tiene límites. En las Escrituras encontramos que Dios se complace con los humildes porque reconocen la necesidad de Él y están dispuestos a someterse a su voluntad. Por favor, vamos a Santiago 4, 6, 7. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Muy bien. Qué lindo que estemos aprendiendo. Vamos por favor a Santiago 4, 6 al 7. Creo que la 60. Me ayuda con la 60, hijo. Vamos, Señor, dale grasa a los deditos de este santo. A ver. Así que humíllense. Gracias. Sométanse pues a Dios. ¿Cómo? Sométanse pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Ok. Deme el verso 6 y 7, porque ese es el contexto del 6. Ahora sí. El verso dice: pero Él da mayor gracia. ¿Quién? Él da mayor gracia. Ok. La palabra gracia ahí es un derivado de que Dios es bueno. ¿Correcto? Ok. Cuando Él dice, pero Él da mayor gracia, quiero que me capte lo siguiente. Dios no está haciendo acepción de personas, pero Dios está en alguna forma u otra dejando una ley espiritual que el que recibe mayor manifestación de la gracia es aquel que reconoce su humildad delante de Dios. Por eso le estuve diciendo que es importante que en esta mañana usted apunte de forma correcta para que la bondad de Dios se manifieste sobre usted. El requisito que el cielo quiere para que la bendición, la manifestación de la bondad se vea sobre su vida en los momentos más críticos de usted es cuando usted mantiene humildad. ¿Está clarito ahí? ¿Ok? Muy bien. Fíjese que la palabra Él da mayor gracia no está diciendo que Dios proporciona más cosas, sino que el humilde activa con mayor eficacia toda la bondad de Dios. Aclaro, no es Dios, a este sí, a este no. Porque Dios, su bondad es para todos. A ver, ¿para todos? Fuerte, diga, ¿para todos?
No, 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 no. Para todos los humildes. No, esa palabra nosotros, tú puedes decirla en fe por ti, pero tú no sabes que el que está al lado a lo mejor es un orgulloso. Y no será para todos nosotros. No estoy hablando de la legalidad de la bondad. Estoy hablando de la manifestación de la bondad. La manifestación de la bondad es para nosotros los que practicamos humildad. ¿Está claro, precioso? ¿Está clarito, precioso? Sí, para que no me generalice cosas que Dios no generaliza. Otra vez, mírelo ahí. Pero Él da mayor gracia, una accesibilidad a la bondad de Dios mayor. No es igual, quiere decir que hay una accesibilidad. Pero ¿qué es lo que te lleva a lo mayor de la gracia? Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia. No olvides que esa gracia es la mayor. Él no tiene que repetirlo porque se entiende que es una mayor gracia. ¿A quiénes? A ver, ¿a quiénes? A los humildes. Entonces, una persona soberbia, una persona que no reconozca la bondad de Dios, que no reconozca a Dios, que no reconozca su dependencia de Él, y hay muchas características que hablan de orgullo, que se pueden maquillar hasta de falsa humildad, no va a poder ver esa mayor gracia a menos que se entregue totalmente en la gracia y la voluntad de Dios. Y eso le ayuda a activar lo mayor de Dios, que no es otra cosa sino la plenitud accesible de la gracia de Dios ilimitada que hay para nosotros. Diga conmigo: son leyes espirituales. Si usted vive sobre ellas, no hay problema. ¿Cuántos han agarrado el corredor de Panamá, Chilibre o el de, bueno, cualquiera de los corredores? ¿Cuántos han usado el corredor? La mayoría, ¿verdad? Dígame algo. Cuando usted ve el letrero que dice 110 kilómetros por hora y usted ve al guardia al fondo con su rayo X y usted va a 90, ¿usted siente miedo? Eso dice todo. Si ese guardia le pone una boleta, ¿quién está equivocado? Ya, yo creo que le explico un poquito de cómo operan las leyes de la bondad de Dios. Las leyes que Dios establece para que todo hijo de Dios viva en esta tierra. Alguien dice aleluya. Precioso, póngame aquí el asunto que a medida que veo recibo. Pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios. Y lee la última parte conmigo. Y da gracia a los humildes, accesibilidad a los humildes. Ahora, ¿qué es resistencia? ¿Qué es resistencia? Es oposición. ¿Ok? Aunque ahí en el contexto habla de que es Dios. Vamos a hacerlo, vamos a aplicarlo así. ¿Quién es el presidente de este país? ¿El señor Mulino? Ok. Vamos a decir que usted por alguna razón quebrantó algo de las leyes panameñas y por eso usted no tuvo un beneficio. ¿Estamos claros? Usted no tuvo un beneficio. Usted no puede decir que es el señor Mulino que ahora la tiene en contra suya porque usted no recibió un beneficio porque fue usted el que quebrantó al principio. Porque la gente, por alguna razón, piensa que cuando ahí dice Dios, es como Dios decidiendo. A este es orgulloso, no le voy a dar nada. No, entiéndame algo, sigue habiendo bondad para esa persona. El tema es la persona que con su acción de romper principios no accesan a lo que Dios es. Amén. Amén. Eso, hágame comprender de que me está comprendiendo, aleluya, o que me estoy dando a entender. Verso, por favor. Dios resiste. Entonces, ¿qué en ese punto qué es resistir? Es que Dios lo que está diciendo es: no se va a accesar. Yo quiero que se accese, yo quiero que lo tengas, pero no puedes, no debes. Esa no es la manera en que vas a abrir el mundo de Dios, el mundo espiritual. Vas a accesar a mí, porque son leyes espirituales que Dios da. Ahora que hablamos de este año que viene, para los que pagan impuestos, saben, contables que hay aquí saben
que hay un impuesto que se paga en el municipio, donde usted, si paga la anualidad dentro de los primeros 15 días del mes de enero, usted tiene beneficio a un 10%, que me parece muy poquito. Pero no es usted a quien le tengo que reclamar, ¿no? Pero por si acaso le llega a alguien allá en cámara. Ese beneficio yo puedo accesarlo porque yo cumplo con el compromiso de los primeros 15 días. Yo recibo el beneficio y yo acceso al beneficio, pero tengo que pagar la anualidad, 10% menos. Yo no puedo venir después de 20 días del mes de marzo a reclamar el beneficio y a decir que el sistema es malo, que el gobierno es malo, que esa ley está mal, que eso no es correcto, porque yo soy el que estoy quebrantando el principio. A mí lo que me toca ahora es corregirme, me toca ahora alinearme a lo que sigue después de que yo quebranté el principio. En este caso, a pagar mensualmente ahora le corresponde todos los meses, valga la redundancia, pagar eso, y si no lo paga a tiempo tiene un impuesto, va a tener un impuesto o un recargo, del cual le digo que no es conveniente, mejor es cancelar antes. De lo mismo trabaja la bondad de Dios. Si usted cumple con las leyes espirituales, como hijo de Dios que conoce a su Padre, la bondad de Dios tendrá accesibilidad a usted, y una de esas es solamente ser humilde. ¿Dios le estará pidiendo algo grande? Pregunto, querido, ¿será que Dios le está pidiendo algo imposible? Fuerte, dígamelo, por lo menos los que estamos practicando humildad, al menos para ver si somos bastantes. ¿Realmente Dios le está pidiendo algo imposible? No. Eso imposible sería para alguien orgulloso, para alguien que le está siendo trastocado a su emoción en esta mañana, porque tu espíritu, tú no eres así. Por eso Pablo dijo: entréguenlo a Satanás para que su carne perezca y su alma, para que su carne y su alma sean corregidas y su espíritu sea salvo en el día del juicio. Palabras muy interesantes. Después el verso 7 dice lo siguiente. A ver, dame el verso 7, precioso. Verso 7 dice: someteos pues a Dios. ¿Qué es someterte a Dios ahora en el contexto que viene diciendo? Oye, sé humilde y consulta con Dios. Sé humilde y sé accesible a las cosas de Dios. Eso es lo único que te está pidiendo. Mira, dice: someteos pues a Dios. O sea, sé humilde con el Señor, siempre busca su dirección. Dice: resiste al diablo y huirá de vosotros. Lo mismo que ocurre con la bondad de Dios con el orgulloso, es lo mismo que va a ocurrir con el humilde ante la adversidad. De la misma manera que la bondad de Dios resiste al orgulloso, también la humildad de un hombre que accesa a la bondad de Dios también hace resistir, huir la maldad del diablo. Cuando yo veo estas leyes espirituales, yo simplemente acciono a la bondad de Dios y ahí estoy resistiendo al diablo. ¿Alguien dice aleluya? ¿Sabe lo que traduce mucha gente resistir al diablo? Hacer guerra espiritual. Mire, precioso, te puede pasar toda una noche reprendiendo a los brujos que les quieren levantar el zinc de su casa, y reprendiendo no se van. Hay una sola razón: practique la humildad y atraiga a Dios a su casa y a su vida, y usted verá que no hay diablo que le toque su techo. ¿Alguien dice aleluya? Porque a veces creemos que es haciendo la guerra. Mire, precioso, escúcheme esto. El caballo se prepara con su jinete para la guerra, pero la victoria la da el Señor. Así lo dice. Así lo dice. Usted puede estar listo, usted puede estar preparado, pero usted no es el que está batallando, es Dios en usted. Termino con esto. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué hace huir de usted a Satanás, a sus demonios? Es la humildad. ¿Y la humildad qué atrae? Atrae la bondad de Dios, que te hace fuerte en medio de la presión. Al diablo no le queda otra que huir. ¿Sabe por qué el diablo huye? Porque Dios resiste al soberbio. ¿Y sabe quién es el padre de la soberbia? El diablo. Alguien dice aleluya. Tremendo. Santiago prácticamente nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.
Esta afirmación revela que la humildad es la actitud que atrae y que manifiesta la bondad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y créame que por 365 días del año, de este año que está cerrando, yo he necesitado la bondad de Dios en todo tiempo. Para crisis financiera, para crisis familiares, para situaciones que no puedo controlar, he necesitado la bondad de Dios. He reconocido que sin Él no puedo. Y aquí estamos, firmes, fuertes, amados, consolados, fortalecidos por la bondad de Él. La humildad tiene que ver mucho con la dependencia a Dios. O sea, un humilde que quiere reconocer humildad se va a notar por la dependencia absoluta de Dios. La verdadera humildad implica un reconocimiento genuino de nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad de Dios. Le digo algo, yo soy fuerte en Dios. En Dios. No en mí. En mí. Soy una gallina, hermano, que yo creo que una gallina es más valiente que yo. La única manera en que yo me hago valiente y fuerte en el mundo era cuando el diablo me poseía, lo cual no quiero. Yo quiero que la humildad me ayude a ser accesible a esa bondad de Dios, porque es la manera en que Dios ahora va a operar a través de su bondad las defensas de cualquier siervo de Jesucristo. Implica un reconocimiento genuino de nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad de Dios. Es una postura, oiga bien, es una postura, es una decisión. Es un acto consciente. Yo me cansé de estar oyendo gente. Cuando digo cansado me refiero a atiborrado. De oír gente que creen que Dios tiene que obligarle a usted a ser humilde. Y usted sabe los famosos testimonios. Dios me hizo comer tierra, hermano. Me hizo comer tierra y cuando llegué a comer tierra fue que entendí. No, usted entendió porque comió tierra precisamente por su conducta. Porque usted no tenía que comer tierra para aprender a ser humilde. Alguien dice aleluya. Pero a veces lo atribuyen a eso. La humildad es dependencia total de Dios. Implica reconocimiento genuino. Es una postura, es una idea, un concepto, es a propósito. Decir yo dependo en lugar de la autosuficiencia. Y que somos buenos en algo. Oh sí, créame hermano, yo he cogido muebles que usted dice ya no sirven y yo se los entrego a usted y usted dice, ay gracias pastor por lo nuevo que hizo. Y créame que no es lo nuevo. Es la capacidad que tenemos de hacer cosas. Capacidad de poder llegar a tener, accesar, de crear cosas que este sistema, que cualquier persona se asombraría. Que no entienda la bondad de Dios, que no sepa lo que Dios ha hecho con usted. Mire, cuando Dios hizo al hombre, no hizo un muñeco lleno de trapo para quemar el fin de año. Dios hizo un ser inteligente, aunque está en el mundo, es un ser inteligente. El diablo es que lo quiere ver arrastrado a uno. Sépalo. Es Satanás. Esta postura, apertura, en un lugar de autosuficiencia. Jesús enseñó que Él se humilla, el que se humilla será exaltado. Mateo 23:12, precioso. Por favor, dame lo que voy a acelerar aquí un poquito el carro. Mateo 23:12, mire lo que dice. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Los que se humillan a sí mismos. Que nadie a usted, que mejor otro a usted le reconozca sus virtudes y no trate usted de tratar de exponérselas a otros. Una de las cosas que aprendí mucho, yo he aprendido, porque todos venimos de un entorno donde queremos ser reconocidos. Todos queremos que me reconozcan quién soy. Uno de los trazos de mi vida en la que fui machacado totalmente por ese sentimiento de orgullo, y no es que no venía del mundo, no es que venía del mundo, venía de otra iglesia. Cuando llego a la ciudad de Panamá, no sabía que ahí me iban a dar una escuela de humildad y que yo, además de que me iban a sacar ese demonio de orgullo, también podía tener la capacidad de identificarlo para que cuando volviera, saber cómo resistirlo. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados. Lo primero que escuchaba la gente cuando llegaba al lugar ese, decía, yo soy fulano de tal.
Yo soy mengano de tal. Yo soy esto, yo soy otro, yo soy aquí, yo soy allá. Y estuve tentado muchas veces a decir, yo también tengo un currículum. Yo soy pastor de 2 iglesias en Chilibre. Tengo un instituto bíblico. Y por alguna razón, Dios me dijo, usted va a ir, va a guardar silencio. Quiero que nadie me lo conozca y el que usted lo vea, trate, ni entable conversación. Manténgase quietecito. Yo le voy a enseñar. Y bien tratado en el orgullo, que el primer trabajo que me dieron fue cuidar carros. Al menos a los bien cuidados le daban plata. A mí nada más me decían gracias, y eso eran los humildes que reconocían que yo estaba haciendo un trabajo. Porque la mayoría de gente que también estaban en la iglesia, que tienen orgullo, ni siquiera decían gracias hermano, sino hoy en día yo puedo decirte que tenían un grado de orgullo, que por eso la gracia de Dios y la bondad de Dios no se manifiesta en ellos. Pastor, pero yo tengo, lo conseguiste tú, pero no la bondad de Dios en ti. Tú lo conseguiste. Porque Dios no puede contradecirse en lo que Él enseña en su palabra. Alguien dice aleluya. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo soy un camino, o yo soy una verdad, o yo tengo una vida. No, porque hubieran alternativas. Él dijo, yo soy. Créame, precioso, no hay otra palabra mejor que esta para los hijos de Dios, para ser humildes, que su propia palabra de Dios, mostrándonos a nosotros ser humildes. No hay otra, no hay otro camino. Otros pueden conseguirlo de otra manera, amén por ellos. Pero yo no quiero eso, yo quiero vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Hay una tentación de querer ser reconocido. Claro, sobre todo cuando la gente te empuja, porque ellos muestran su orgullo tratando de decirte que tú no conoces, no sabes. Y yo sé que es tentador defenderse. Yo lo sé, yo he estado ahí, ya te dije, yo he estado ahí. Y muchas veces me tocó hasta llorar delante de Dios y decir yo no merezco esto, decía yo. Un día escuché al hombre de Dios diciendo, si tú dices en tu intimidad que tú no mereces lo que te está pasando, pues yo voy a decirte algo, déjate estar llorando, porque Jesús nunca dijo eso cuando moría por ti. Y estaba metiendo, y después agarraba a uno y lo confrontaba y decía, enséñame tus clavos para ver, enséñame tus manos para ver, enséñame la mano, tienes cicatrices ahí, has dado la vida por otro. Entonces deja de estar llorando, mijo, suelta el orgullo, me decía. Alguien dice aleluya. Ya vio de la escuela donde vengo, ¿verdad? Y aún así tengo que bregar con el orgullo, porque el orgullo no es una conducta, es un espíritu que trae una conducta. A veces mira, como es un espíritu, puede estar en Panamá y te vas a Japón y allá llega, aunque ya cambie el idioma. Sigue siendo un japonés orgulloso. No sé qué dije, pero te va a sentir que es orgullo. Amén, amén, amén. La humildad siempre va a depender de Dios. Es una postura de apertura. Dice, el ser humilde, cuando nosotros somos humildes, nos alineamos a la disposición de Dios para darnos su bondad y gracia, para manifestar su bondad y gracia. El apóstol Pedro también nos anima a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, de acuerdo a 1 de Pedro 5:6, que dice 1 de Pedro 5:6 al 10. Vamos a leerlo al 10, 5:6 al 10, nueva traducción viviente, precioso. Voy a apelar a su humildad porque hoy quiero darle toda esta enseñanza. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Mira cómo lo dice esta versión. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios para que Él cuide de ustedes. Estar ansioso en este tiempo o en cualquier tiempo de su vida es una actitud de orgullo, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, dice. Y cuídense de su gran enemigo, el diablo. Ahora te dice enemigo el diablo, pero te deduce cómo viene, a través del orgullo. Porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quién devorar. Deme el verso 9, vámonos hasta el 10, precioso. Entonces dice, manténganse firmes contra él. ¿Cuál es la manera en que tú te mantienes firme contra el diablo? Es siendo humilde y sometiéndote a Dios.
No hay otra. No existe otra. No le hagas guerra espiritual en tu propia justicia, porque vas a perder. Manténganse firme contra él y sean fuertes en su fe, su confianza en Dios. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento o los mismos padecimientos, pruebas, situaciones. En su bondad, dice el verso 10, Dios lo llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen aleluya? Ajá. Pero mira lo que sigue. Entonces, después de que hayan sufrido un poco, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Pero ¿a quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Los humildes. Entiéndase que los adjetivos de afirmar, fundamento sólido, fortalecer, no es otra cosa que lo que produce la bondad de Dios en medio de la presión. Solo a través de la humildad podemos recibir y ser impartidos de su gracia para resistir las pruebas y enfrentar las dificultades de la vida, precioso. No hay otra. Lo peor que puede hacer una persona cuando pasa una crisis difícil que uno a veces no entiende, es ponerte bravo con tu papá. Y una de las cosas que el diablo desea que usted diga es: ¿por qué a mí? Eso para el diablo eso es comida. Eso es como gozo para él. Porque cada palabra que brota de nosotros debe apelar a la bondad de Dios y al cuidado que Él tiene por mi vida, independientemente de que yo viva en la tierra. Ese amén me sonó como el amén que yo escuché en la radio cuando yo oí a alguien que yo tuve que decirle en la radio: usted tiene que perdonar a esa persona. Y ese hombre me llamó por teléfono y me dijo: y también tengo que perdonarlo aunque me haya hecho esto y esto y esto. Digo: lamento mucho decirle que lo que dice la Biblia es que lo perdone. No es mi conjetura, es lo que Dios dice. Pero usted puede hacer lo que usted quiera. Solo dije en la radio en Osana en una ocasión cuando estuve en la radio. Por eso usted ve que tengo esa voz de... Porque la gente quiere oír cosas que aporten a su pensamiento, a su conjetura personal, desplazado de lo que Dios dice. Amén, amén. Eso es peligroso. Eso se llama argumentos mentales. Por eso someternos a Dios es someternos a su pensamiento. Y su pensamiento quizás al momento no lo entiendas, pero te aseguro que al someternos a ese pensamiento, la fuerza y la bondad de Dios nos dará la capacidad de resistir entre tanto entendemos. Pero el diablo está deseoso de que usted ponga en duda que Dios se descuidó de usted. Por eso es importante que nosotros a ese espíritu llamado orgullo digamos: no, yo soy un siervo humilde ante mi Padre. Siempre. Voy terminando, precioso. La bondad de Dios es la respuesta. Oiga bien, la bondad de Dios es la respuesta a nuestra humildad. La bondad de Dios es la respuesta a nuestra humildad. Segunda de Corintios 12:9. Vamos a leerlo hasta el 10. La Biblia muestra que la bondad de Dios está disponible para aquellos que están dispuestos a reconocer su necesidad de Él. Mire lo que dice esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice. Segunda de Corintios 12:9. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Qué palabra es debilidad ahí? La palabra debilidad ahí se puede traducir enfermedad, incapacidad, situaciones, circunstancias en las que usted no tenga ni fuerza para poder cambiar eso. Y voy a decirle algo que no está ahí. Y aunque usted tenga las fuerzas para poder cambiarlo, reconozca que ha sido Dios en usted. Pablo entendió que no podía hacer, que había hecho lo que tenía que hacer y no había podido verlo. Y apeló a la bondad de Dios. Así que ahora me alegra, dice Pablo, cuando entendió que Dios se va a perfeccionar en tu debilidad. ¿Qué es la debilidad? Reconozco que yo no puedo.
Reconozco que estoy confundido, Señor. Dame sabiduría en esto. Reconozco que no estoy tomando la decisión correcta. Reconozco que mi pensamiento se desvió en esto. Reconozco, Señor, que no he actuado de la mejor manera en esta situación, en este lugar, en esta ocasión. Padre, yo reconozco. Perdóname, ayúdame. Y la bondad de Dios vendrá con la sabiduría. Accesible para sacarte de la situación. ¿Qué tiempo va a tomar? Yo no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que la bondad de Dios va a operar en ti. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades. Pablo llegó a entender y dice: ahora cuando yo siento una debilidad en algo que no puedo, me siento contento, no por la debilidad, sino porque esa es la materia prima para que la bondad de Dios me saque del asunto. Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de uno. Solamente alguien que es humilde puede reconocer que él no puede hacer algo, y que también puede hacerlo, reconoce que lo hace, es por la bondad de Dios. Humildad. Dice el verso 10: es por esto que me deleito en mis debilidades. Oh, sí. Me deleito en mis imposibilidades. Me deleito en los momentos de prueba y de lucha, porque yo sé que de ahí yo voy a salir accesando a la bondad de Dios, porque sé que yo no puedo hacerlo en mi propia fuerza. Me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades, que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces, ¿qué dice? Soy fuerte. Alguien preguntaba: ¿y cuál era el aguijón de Pablo? El verso 10 te lo dice: en medio de mis debilidades, en los insultos. Debilidades puede ser enfermedad, incapacidades, insultos, privaciones, persecuciones. ¿Sabes que Pablo lo que más sufría era persecución? Pablo no estaba apelando aquí a una enfermedad, aunque no dudo que también pudo haber sido parte de su necesidad en un momento dado ser sano de algo. Pero el peor aguijón de Pablo es ser perseguido por sus propios hermanos. Pero me gusta algo. Oiga, y este es otro plan, este es otro principio. La bondad de Dios se manifiesta al humilde que sufre por causa de Cristo. Hay gente que tiene sus propios planes, que quieren que la bondad de Dios los bendiga. No, precioso. El orgulloso busca para sí mismo. El humilde busca beneficio para otros también. Y ahí está el verso. Ahí está. Ahí está. Debilidades. Para el poder de Cristo puede actuar a través de mí. Por esto me deleito en mis debilidades. Me deleito. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuál es esta debilidad? ¿Cuál es esta persecución? Es cuando estamos haciendo por causa de Cristo. Nada, escúchame, precioso, lindo, bello, hermoso, hijo de Dios, que te voy a ver más saludable en este año que nunca. Pero también cámbiame el hábito de tu comida. Escúchame esto. En cualquiera de las circunstancias que este año venga y depare, cualquiera, tienes que aprender a identificar que la bondad inmediata de Dios es cuando es por causa de Cristo. Oído. Pastor, ¿y cuando yo me equivoco, no hay bondad de Dios? Sí hay. Pero el punto va aquí. El punto es este. La bondad de Dios se va a manifestar cuando tú hierras. La bondad de Dios que se manifiesta es para restauración de la falta que se cometió. Empieza en el individuo. O sea, escúchame. Si yo fallo delante de Dios, no por hacer algo de Dios, sino yo fallé delante de Dios, la bondad de Dios está accesible, es para restaurarme. Escuche, para restaurarme y luego enmendar lo que afectó. ¿Está claro? La bondad de Dios para los que sufrimos por causa de Cristo no tiene que necesariamente ayudarte a ti, sino que va directamente a aquello que te oprime a ti. Porque en el cielo entienden que estás en una condición es porque estás accesando al reino de Dios. ¿Me di a explicar?
Por eso es importante que usted identifique palabra por palabra. Dice, mira lo que dice aquí. Así que ahora me alegro en jactarme en mis debilidades, imposibilidades, sufrimientos, situaciones, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Por esto, dice el verso 10, me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro. Pero ahí dice otro texto, otra palabrita, que dice por Cristo. No en Cristo, no en Cristo, por Cristo. Son dos cosas diferentes. O sea, hay sufrimientos que el diablo se inventa para nosotros, pero no son por causa del trabajo de Cristo. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de un sufrimiento que tiene que ver por llevar la revelación de Cristo. Dice que la bondad de Dios es desplayada sobre el individuo. Claro, si usted y yo cometemos faltas, que de hecho van a ocurrir, la bondad de Dios estará ahí. Pero la bondad de Dios no primero va a resolver el problema, lo que lo va a resolver es a usted. Porque la gente lo que quiere es resolverme el problema, hazme estar bien delante de la gente, y no le importa seguir igual. No, precioso. La bondad de Dios viene a corregir todo nuestro corazón, espíritu, alma y cuerpo. ¿Alguien dice aleluya? Así que si por alguna razón usted está en un déficit financiero, si por alguna razón usted se encuentra en déficit financiero porque usted no administró bien los recursos del reino, usted no debe esperar ahora mismo que la bondad de Dios le llene el banco de dinero. Usted lo que debe estar es humillado ante Dios, buscando sabiduría para que le perdonen su conducta y luego recibir la información que usted necesita para poder administrar lo próximo que viene y así usted poder cubrir sus necesidades. Ahí la bondad de Dios se va a manifestar. Porque si no, mi hermano, todo el mundo tuviera plata en el banco por la bondad de Dios y todos fuéramos irresponsables al día siguiente. ¿Alguien dice aleluya? Diga conmigo, la bondad de Dios. Vamos, dígamelo con fe, la bondad de Dios me ayuda en lo personal. Sí, Señor. Cuando es por causa de Cristo, la bondad de Dios se manifiesta. Por causa de Cristo, por ejemplo, si yo tuviera una situación ahora mismo que es por, vamos a decir que no quiero ni decir, porque a veces el diablo todo lo coge, y es broma, y él lo coge a serio, porque él todo lo oye en serio. Mejor no digo nada. Señor, reprenda a Satanás. Pablo testifica que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. En la debilidad. La bondad de Dios se manifiesta en nuestra vida cuando somos lo suficientemente humildes para aceptar la necesidad de la intervención y su apoyo. Esta aceptación abre la puerta para que Dios se manifieste, o su bondad se manifieste sobre nosotros, proporcionando consuelo, dirección, provisión en momentos de nuestra necesidad. Fíjate que ahí uno trabaja con el individuo, aunque ya hay un cambio en el individuo, pero la bondad de Dios a un individuo que está por causa de Cristo sufriendo ciertas situaciones, la bondad de Dios viene a resolver la situación. Pero a un individuo que ha cometido falta y error, la bondad de Dios no viene a resolver sus errores primero, viene a resolverlo a él, para que él entonces pueda ver la bondad, accesar a la bondad de Dios a través de la humildad y del corazón que se está manifestando. Lo último que quiero compartir, vemos un ejemplo de humildad en la vida de Jesús. Jesús es el modelo supremo de humildad. Filipenses 2, 6 al 8, quiero leerlo para usted. Mire lo que dice el verso. Aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios. Dice esta traducción, fue algo como a qué aferrarse, lo cual renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humildad, la humilde posición de esclavo, Dios, y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales, ni siquiera como un héroe. Jesús fue héroe para Dios y para usted y para mí, pero para el mundo antiguo Jesús estaba muriendo como un derrotado. Es más, le digo algo, Judas se quitó la vida no por la profecía, no necesariamente. La profecía lo que apuntaba era que iba a haber a alguien que iba a ver a Jesús como un político líder que lo decepcionó tanto que él nunca pensó que iba a morir como el peor de todos. Por eso Judas se quitó la vida. Se decepcionó tanto de ver morir a Jesús en la cruz, porque así era lo que morían los criminales. Él entendía que Jesús iba a ser su rey libertador. Le faltó humildad para ver a Jesús haciendo primero una obra por toda la humanidad. Eso no lo pudo ver. Los discípulos también sufrieron ciertas
situaciones por causa de ver a Jesús en una posición que no quería. Sin embargo, esto habla de la humildad del Hijo. Adoptó su humilde posición de esclavo. Nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Siendo Dios, tuvo que obedecer a su Padre. Y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó a un lugar de máximo honor. Si me regalan el verso, hijos, por favor, un máximo honor. Y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Le voy a decir esto: todo humilde, Dios le cambia su posición. El orgulloso siempre se va a quedar ante los ojos de Dios en el mismo lugar. Solo un humilde, Dios lo mueve de un punto a otro. Y créame que no va a ser a menos, siempre va a ser a más. Siendo en forma de hombre, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando una forma de siervo. La humildad de Jesús al despojarlo de su gloria divina para servirnos es el mejor ejemplo que podemos ver en todas las Escrituras. La humildad no solamente trae la bondad de Dios, sino que también actúa como una fuente transformadora que produce el testimonio en cada persona que accesa a esa bondad a través de la humildad. Cuando una persona se humilla, no solo permite que la bondad de Dios fluya a favor de ella, sino que también se convierte en un canal donde la bondad de Dios va a fluir a través de ella para otros. Por eso la humildad es como un vehículo que transforma la vida del hombre. Es interesante saber que la bondad de Dios, lo bueno que es Dios, tuvo que usar, el mismo Dios tuvo que usar a un hombre para mostrar su amor y su bondad. El primer hombre que Dios usó fue Adán, después fue a Jesús. Hoy te quiere usar a ti, me quiere usar a mí. No solo para que la gente vea cuán buen Padre es Dios, que te sostiene en todos los compromisos financieros que tiene, sino también para que el mundo pueda ver que Dios es bueno en medio de las situaciones, cómo nos cuida, nos protege, nos guarda, nos solventa, nos soluciona. Alguien dice aleluya. La humildad abre el camino para que el Espíritu Santo trabaje dentro de nosotros, produciendo frutos con paciencia, la gentileza y la humildad misma, de acuerdo a Gálatas 22-23. Ustedes y yo estamos llenos del fruto del Espíritu, estamos llenos del Espíritu Santo. Pero nunca usted va a ver un fruto si no hay humildad en el corazón del individuo. Nunca usted va a ver un fruto. Y puede estar lleno usted de frutos, puede estar capacitado, atiborrado de los dones, ministerios. Pero la única manera, ¿por qué? Le digo por qué. Porque la bondad, o sea, el fruto del Espíritu es resultado de la bondad de Dios. Usted y yo no merecíamos tener buenos frutos. No. Usted no merecía mostrar lo que Dios es. Yo tampoco. Dios es bueno, amoroso, Dios tiene dones, talentos, habilidades. Yo creo que Dios canta. Si usted canta y es su hijo, ¿cómo no va a cantar? Así Él fue el que le puso el talento. Por eso le digo que el antropoformismo, no me gusta mucho esa teología, esa forma de pensar de Dios. En Gálatas, estamos viendo, en Gálatas 5:22 al 23, ¿qué nos dice, por favor? Muchachos, ayúdenme. Mire lo que dice la Escritura. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y la han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu Santo o del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, orgullosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Que todas esas son adjetivos de una persona no controlada por el Señor. ¿Cuál es la intención de que el Espíritu Santo aflore a nuestra vida? A través de la humildad, como la plataforma de la humildad. Porque Él quiere manifestar la bondad de Dios a través ahora de nosotros. Su amor, su empatía, su entrega, su dinero que Dios le da para que pueda bendecir a alguien, solo se va a filtrar a través de usted. Alguien dice aleluya. Usted no puede esperar a Dios que se aparezca ahorita mismo. Dios lo puede hacer, pero Dios no va a romper ese protocolo. Por ahí escuché gente decir, Dios se le está apareciendo a los musulmanes. Posiblemente se le está apareciendo porque los cristianos ya no podemos cruzar allá. Pero ese no es el protocolo de Dios. Esa no es la forma de Dios. Dios se va a manifestar a través de usted. Hay un pasaje, de hecho, José, creo que haciendo tu video en aquella ocasión lo puse. El Señor me puso ahí. Dice, ¿cómo irán si no hay quien les envíe? ¿Cómo irán si no hay quien les predique?
Dios diciendo, ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Usted cree que Dios necesita un predicador? No. Pero Dios en la tierra tiene leyes que necesita tu voz, necesita tus pies, necesita tu corazón, necesita tus manos, necesita tu vida para manifestar lo de Dios a través de ti a la humanidad. En pocas palabras, Dios quiere mostrar su bondad a través de nosotros. ¿Quiere ver la bondad de Dios? La vamos a ver entre nosotros. Nuestra generosidad, nuestra empatía, nuestro trabajo, nuestra unidad por las cosas de Dios, por las cosas que representan a Dios. Alguien dice aleluya. Es ahí donde vamos a ver lo bueno que Dios ha sido contigo. Lo vas a ver cuando alguien lo manifiesta a través de ti. Usted dirá, Dios, mira, tuve un problema con el gobierno, pastor, con el gobierno, sí. Y la mayoría de los testimonios no es de que, mire que Dios me borró el asunto. La mayoría de los testimonios es, Dios me consiguió un siervo, una sierva, una persona, un individuo. Para mí era un ángel que me dijo, yo lo voy a ayudar. ¿Sabe quién era ese? Dios manifestando a través de un cuerpo su bondad para contigo. La pregunta mía es, ¿estás dispuesto tú a ser el cuerpo que Dios vaya a usar para mostrarle bondad a otro? Póngase de pie conmigo.